Vamos a sumergirnos hoy en un material fascinante. Tenemos sobre la mesa un análisis de una sección muy específica del libro, Nueva evidencia que demanda un veredicto. Sí. Concretamente los capítulos 6, 7 y 8. La idea es meternos a fondo para entender cómo está construido el caso que presenta sobre la identidad de Jesucristo. Exactamente. Y es un caso construido como un argumento de 3 partes, ¿no? Casi como un edificio con 3 pilares fundamentales. A ver. El autor no se apoya en una sola línea de evidencia. Primero, analiza las propias palabras que el texto le atribuye a Jesús. Ok. Segundo, nos presenta un dilema lógico, que es muy famoso. Y tercero, despliega lo que considera la evidencia más fuerte, una serie de profecías. Perfecto. Entonces la misión es esa, desglosar la estructura del argumento, pieza por pieza. Ver cómo se conectan estas 3 ideas para formar un solo caso. Empecemos por el primer pilar. Las afirmaciones que el libro sostiene que Jesús hizo sobre sí mismo. Me parece perfecto. Bien, arranquemos por ahí. El punto de partida de todo el argumento es que Jesús mismo afirmó ser divino. ¿Cómo desglosa el libro estas afirmaciones? Porque, no siempre son citas directas que dicen «yo soy Dios». Ese es un punto clave. El texto las divide en afirmaciones directas e indirectas. Ajá. Y esto lo hace para mostrar que no se trata de una sola declaración aislada, sino de un patrón. Claro. En las directas, el libro argumenta que Jesús dijo cosas que sus contemporáneos, que estaban inmersos en una cultura monoteísta judía, entendieron inequívocamente como una declaración de divinidad. O sea, no había ambigüedad para ellas. Ninguna. Por ejemplo, cuando los líderes religiosos lo acusan de blasfemia, no es por una ofensa menor, sino porque, y cito sus palabras, siendo tu hombre, te haces Dios. O sea, el argumento no es solo lo que Jesús dijo, sino la reacción que provocó. Justamente. La gente de su tiempo, que entendía perfectamente los matices de su lenguaje y su teología, lo tomó tan en serio que lo consideró un crimen capital. Precisamente. El libro subraya que su juicio y su sentencia de muerte se basaron, según los evangelios, en su afirmación bajo juramento de ser el Mesías, el Hijo de Dios. ¡Wow! Para sus acusadores, esa no era una simple excentricidad. Era, digamos, la máxima ofensa religiosa posible. Y luego están las indirectas. Y luego están las afirmaciones indirectas, que el libro presenta como igual de potentes. ¿A qué se refiere con indirectas? ¿Títulos o nombres que él aceptaba o usaba? Exacto. Se enfoca en títulos como Hijo del Hombre o Hijo de Dios, y también en cómo sus seguidores más cercanos se referían a él. El libro analiza, por ejemplo, el pasaje de Romanos 9:5, donde el apóstol Pablo llama a Cristo Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Una frase muy fuerte. Fuertísima. Y para reforzar esto, cita a un teólogo del siglo XIX, Charles Hodge, quien afirma que este pasaje presenta a Cristo como Dios en el más alto sentido de la palabra. Entiendo. La tesis del libro es que estos títulos no fueron inventos posteriores, sino el reflejo de la identidad que Jesús mismo proyectaba. Entendido. Entonces, una vez que el autor establece esta premisa tan audaz que Jesús afirmó ser Dios, inmediatamente nos pone en una encrucijada. Ajá. No nos deja la opción de simplemente admirarlo como un buen maestro, ¿verdad? Nos obliga a confrontar las implicaciones de esa afirmación. Y esa encrucijada es precisamente el segundo pilar del argumento. El famoso trilema. El trilema. El libro lo plantea como un desafío lógico ineludible. Si aceptamos la premisa de que Jesús afirmó ser Dios, entonces solo caben 3 posibilidades. A ver. O era un mentiroso y sabía que su afirmación era falsa. O era un lunático y creía honestamente ser Dios, pero estaba delirando. ¿Y la tercera? O, la tercera opción, era quien decía ser, el Señor. Es una estructura argumental muy potente, porque elimina el terreno intermedio. Totalmente. La idea de que era solo un gran maestro moral queda fuera de la mesa. Porque según esta lógica, un gran maestro moral no mentiría sobre algo tan fundamental. Ni estaría completamente loco. Exacto. Esa es la esencia del argumento. Fuerza una decisión. Y a partir de ahí, el libro se dedica a intentar demoler las 2 primeras opciones. Mentiroso y lunático. Me parece que es relativamente fácil argumentar en contra de que fuera un mentiroso, basándose en sus enseñanzas sobre la verdad, la honestidad. Si esa es más directa. Pero la idea del lunático es más compleja.
Una persona puede ser carismática y elocuente pero estar completamente delirando. ¿Qué tipo de evidencia presenta el libro para argumentar que Jesús no encajaba en ese perfil? Bueno, el libro aborda esto desde el análisis de su carácter y su psicología, tal como se presentan en los evangelios. Ok. Y cita al filósofo Peter Kreeft, quien expone un razonamiento muy interesante, la verdad. A ver. Kreeft dice que la brecha entre ser un simple ser humano y ser el Dios infinito creador del universo es la más grande imaginable. Claro, una locura de proporciones cósmicas, por así decirlo. De haber cruzado esa brecha, no estaría simplemente un poco confundida, estaría en el extremo más profundo de la locura. Entiendo el punto. Y el argumento de Kreeft que el libro adopta es que cuando uno lee los evangelios no encuentra los rasgos de esa clase de locura. Sino todo lo contrario. Al contrario, encuentra una sabiduría práctica asombrosa, una creatividad sin par en sus parábolas y una capacidad de amar y comprender a la gente que parece, incompatible con un ególatra delirante. Ya veo. Los mentirosos y los lunáticos, argumenta Kreeft, tienden a ser predecibles, egoístas y obtusos, cualidades que no se observan en la figura de Jesús. Y aquí es donde el argumento da un giro que me pareció fascinante. Para probar que no era un lunático, el autor no solo cita a un creyente o un teólogo, No para nada. sino que trae a un escéptico. Eso es audaz. Cuéntanos sobre esa referencia a William Channing. Es una jugada retórica muy, muy astuta. ¿Sí? El autor no solo usa a sus aliados, sino que trae a llamémosle un testigo hostil, alguien del campo opuesto, para validar una parte clave de su argumento. ¿Y quién era él? William Channing fue un destacado humanista del siglo XIX, una figura del unitarismo que explícitamente no creía en la deidad de Jesús. O sea, un opositor a la tesis del libro. Totalmente. Sin embargo, el libro lo cita rechazando de plano la idea de que Jesús fuera un fraude o un loco. Increíble. Channing escribió que el carácter de Jesús es único en la historia, de una pureza y una elevación moral que no pueden explicarse por factores humanos comunes. Increíble. Entonces, el libro usa a un no creyente para decir, miren, incluso alguien que no acepta nuestra conclusión final está de acuerdo en que las opciones de mentiroso o lunático simplemente no encajan. No cuadran con la evidencia. Esto le da una apariencia de mayor objetividad y fuerza al argumento. Exacto. La implicación es que la figura de Jesús presenta un problema incluso para los escépticos. Ahora, es importante señalar que los críticos de este trilema a menudo proponen una cuarta opción. Ah, sí. ¿Cuál? La de leyenda. Es decir, que las afirmaciones de divinidad no fueron hechas por el Jesús histórico, sino que se le atribuyeron más tarde. Claro, el mito. El autor del libro aborda esa posibilidad en otras secciones, pero para la estructura de este argumento en particular insiste en forzar la elección entre estas tres. Mantiene el foco en el trilema como herramienta lógica. Bien, entonces tenemos las afirmaciones de Jesús y la encrucijada lógica. Esto nos lleva al tercer y último pilar, que el libro presenta como la evidencia más contundente. La evidencia externa. Las profecías. Así es. Si los dos primeros pilares se basan en las palabras y el carácter de Jesús, este tercero busca una confirmación fuera de él, en textos escritos cientos de años antes de su nacimiento. Uf. El libro afirma que el Antiguo Testamento contiene casi 300 referencias proféticas a la venida de un Mesías. 300 es un número que llama mucho la atención. Muchísimo. Y fueron escritas a lo largo de un periodo de 1000 años por diferentes autores en distintas épocas. La idea central parece ser que la probabilidad de que una sola persona cumpla por casualidad un número tan grande de predicciones es... Estadísticamente minúscula. Claro. Esa es la base del argumento. No se trata de una sola profecía, sino del efecto acumulativo. Es como adivinar una sola carta de una baraja, que es difícil, pero posible. Pero aquí el libro argumenta que Jesús adivinó correctamente 10, 20, 50 cartas seguidas. Entiendo. En cierto punto, uno deja de pensar que es suerte y empieza a buscar otra explicación. Esa es la lógica que se nos presenta. Obviamente no podemos cubrirlas todas, pero revisemos algunos de los ejemplos clave que se destacan. La forma en que las agrupa debe ser reveladora. Sí, el capítulo es muy metódico en esto. Las organiza por temas para mostrar la amplitud de las predicciones. A ver, por ejemplo,
Sobre su nacimiento, la más famosa es Isaías 7.14. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ah, claro. Que el libro conecta directamente con el relato del nacimiento virginal. Un punto teológico muy específico. ¿Qué más se menciona sobre sus orígenes? Se enfoca mucho en su linaje. Cita profecías que dicen que el Mesías vendría de la descendencia de Abraham, de la tribu de Judá, Ok. y de la casa del rey David, basándose en pasajes como Génesis 49:10. Y para reforzar esto, el texto hace algo interesante. ¿Qué cosa? Cita una fuente interpretativa judía, el Targum Jonatán. Explícanos. ¿Qué es el Targum Jonatán y por qué es relevante que el libro lo cite? El Targum Jonatán es una antigua paráfrasis en arameo de las escrituras hebreas, muy respetada en la tradición rabínica. Entiendo. La razón por la que el libro lo cita es para mostrar que la interpretación mesiánica de ese pasaje de Génesis no es una invención puramente cristiana. Ah, mira. Está diciendo, miren, incluso fuentes judías antiguas veían una promesa mesiánica en este texto. Es otra forma de buscar validación externa. O Isaías 35.56, que predice que los ojos de los ciegos serán abiertos y el cojo saltará como un venado. Con los milagros. Justo, con los relatos de los milagros de sanación de Jesús. La idea es que incluso la naturaleza de su ministerio estaba prefigurada. Ok, tenemos predicciones sobre su nacimiento, linaje y ministerio. Pero los eventos que rodean su muerte suelen ser el foco de muchas de estas discusiones. Me imagino que el libro le dedica un espacio importante a eso. Sin duda, es la parte más detallada y dramática del capítulo. Claro. Es casi como si el autor estuviera presentando una especie de huella digital profética. Me gusta esa imagen. No basta con una o dos coincidencias. Busca un patrón tan complejo que la única explicación posible, según él, es el cumplimiento divino. Enumera una secuencia impresionante. Dame los ejemplos más impactantes que presenta. Menciona la traición por parte de un amigo cercano, conectándolo con el Salmo 41.9. Luego, el precio de la traición, 30 piezas de plata. Un detalle increíblemente específico. De Zacarías 11.12. Y el libro resalta no solo el monto, sino que Zacarías también predice que ese dinero terminaría en la casa del alfarero. ¿Qué es lo que dice el Evangelio que pasó? Exactamente. Se corresponde con el relato sobre el destino de ese dinero. La acumulación de detalles es lo que el autor presenta como prueba contra la simple coincidencia. ¿Qué más? El abandono de sus discípulos, que conecta con Zacarías 13.7. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Que incluya frases como repartieron entre sí mis vestidos y el clamor de abandono. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas son las mismas palabras que los evangelios registran que Jesús dijo en la cruz. Exactamente. Y para rematar, un detalle final muy particular. La profecía del Salmo 34:20 de que sus huesos no serían quebrantados. ¿Ah, sí? El Evangelio de Juan destaca específicamente que, a diferencia de los otros crucificados, a Jesús no le quebraron las piernas, porque ya había muerto. Cumpliendo así esa profecía al pie de la letra según el texto. Al pie de la letra. El argumento es abrumador por el volumen y la especificidad. La tesis del libro es que estas predicciones, hechas a lo largo de siglos, funcionan como una confirmación externa e irrefutable. Como una firma divina. Justo, una firma que autentica las afirmaciones que Jesús hizo sobre sí mismo. Esa es la conclusión. Se presentan como una especie de credenciales divinamente preparadas, identificando a Jesús como la figura mesiánica que sus propias afirmaciones y su carácter ya sugerían que era. Bien, hagamos un balance. La estructura argumental de esta sección del libro es muy clara y se apoya en tres pilares que se refuerzan mutuamente. Comienza con el testimonio interno, las propias afirmaciones de Jesús. Luego pasa a un desafío lógico, el trilema. Señor, mentiroso o lunático. Y finalmente, presenta la evidencia externa de las profecías del Antiguo Testamento. Es un caso acumulativo. La fuerza del argumento, tal como lo presenta el autor, no reside en un solo pilar, sino en la convergencia de los tres. Claro. Combina lo que presenta como testimonio histórico, razonamiento lógico y evidencia predictiva para sostener la afirmación central sobre la identidad divina de Jesús. Cada pieza está diseñada para sostener a las demás.
Todo este análisis nos deja con una reflexión final para seguir explorando. A ver, El libro, lógicamente, se enfoca de manera muy intensa en cómo estas profecías son interpretadas desde una perspectiva cristiana, claro. como cumplidas en Jesús. Esto abre una pregunta natural e interesante. ¿Cómo interpretan los eruditos y teólogos judíos contemporáneos esos mismos pasajes de la Biblia hebrea? Es una pregunta fundamental. Para ellos, esos textos tienen su propio contexto y significado, y sus interpretaciones mesiánicas a menudo apuntan a una figura o a una era futura diferente. Exacto. Analizar esa perspectiva ofrecería un contrapunto fascinante y enriquecedor a todo lo que hemos desglosado hoy del material que nos fue proporcionado. Definitivamente. Sería otra capa de profundidad en este tema tan complejo,